Se llamaban a sí mismos dioses vivientes. Ordenaban que su nombre se tallara en piedra para que durara para siempre. Durante 3000 años, decenas de hombres y mujeres gobernaron Egipto convencidos de que el poder absoluto los ponía por encima de la muerte y del olvido. No fue así. Casi nunca. Lo que vas a escuchar no es una lista de muertes. Es la misma pregunta contestada de 18 formas distintas. Enfermedad, traición, veneno, guerra y a veces simplemente el silencio de la arena cubriendo un nombre que nadie volvió a pronunciar. Ajá. ¿Puede un dios morir exactamente igual que cualquier cazador? A Ajá lo consideran el segundo rey de la primera dinastía y probablemente el sucesor, quizá también hijo, de Narmer, el faraón al que la mayoría de los egiptólogos atribuye la unificación de Egipto. Lo que sí quedó registrado, más de 2700 años después, es cómo murió. Arrastrado y matado por un hipopótamo durante una cacería, según el historiador Manetón. Si ocurrió realmente así, la escena debió de ser tan rápida como brutal. Un animal que puede superar las 2 toneladas no dejaba margen para el heroísmo. Ni lanza, ni título de rey, ni la certeza de ser un dios viviente. El hombre considerado casi un dios habría desaparecido bajo el agua exactamente igual que cualquier otro cazador, arrastrado, indefenso, en segundos. Sus acompañantes, si los hubo, solo habían visto una cosa: los juncos cerrándose de golpe sobre el lugar exacto donde un instante antes estaba su rey. Para un rey, esa no es una muerte cualquiera. En muchos contextos de la religión egipcia, el hipopótamo se asociaba con Seth, el dios del caos. Que el primer rey de Egipto muriera devorado por el símbolo de todo lo que él debía contener era, para quien escuchaba la historia siglos después, una tragedia cósmica. Ningún papiro ni jeroglífico de la época confirma la cacería. Es muy probable que sea leyenda, no hecho. Pero su tumba en Abidos sí es real, y cuenta algo distinto. Más de 30 personas enterradas junto a él el mismo día, sirvientes, artesanos, miembros de la corte. Nadie les preguntó si querían acompañarlo. Y esto, a diferencia de la leyenda del hipopótamo, no es una historia que contaron después. Es lo que queda enterrado bajo la arena. Yer. ¿Cuánto vale una vida humana cuando el rey ya ha muerto? Un rey después, la misma costumbre se repite multiplicada por 10. De Yer, tercer rey de la dinastía, no sabemos cómo murió, pero su tumba es uno de los registros más perturbadores de violencia ritual de la historia antigua. Más de 300 enterramientos junto al suyo, con esqueletos cuyo análisis sugiere que muchos de ellos, muy probablemente, no murieron de forma natural antes del funeral. 300 personas. Imagina un teatro lleno hoy. Ahora imagina que ninguna de esas personas vuelve a salir con vida. Eso, aproximadamente, es lo que ocurrió alrededor del funeral de un solo hombre. Filas enteras de sirvientes, artesanos y guardias borrados del mundo de los vivos por la sola razón de que el hombre al que servían ya no respiraba. Siglos más tarde, en el Imperio Medio, otros egipcios reconvirtieron esa misma tumba en santuario de Osiris, convencidos de que ahí descansaba el dios de los muertos. La tumba de un hombre que ordenó 300 muertes se volvió lugar de peregrinación. Egipto abandonaría gradualmente esta práctica durante las siguientes dinastías, sustituyendo cuerpos reales por figurillas, una de las transiciones más silenciosas de la historia antigua. Hicieron falta más de 1000 años y una guerra entera para que Egipto empezara, por fin, a proteger la vida de sus propios reyes. Seqenere-Tao II. Esa guerra fue contra los Hyksos, y casi 1500 años después de Ger, le costó la vida a Seqenere-Tao II, gobernante de Tebas. Su momia es la evidencia forense más brutal de muerte violenta en 3000 años de historia faraónica. Un escáner de 2021 reveló al menos 5 heridas distintas en su cráneo, cada una de un arma diferente: hacha, lanza, puñal, maza, todas concentradas en un mismo lado y desde ángulos simultáneos. El golpe de hacha en la frente llegó primero. Estaba vivo cuando lo recibió. Puede que incluso viera venir el golpe. Después llegaron los demás, uno por detrás, otro desde el lateral, un puñal rematando de cerca a un hombre que probablemente ya estaba inmóvil. Ninguna persona recibe heridas así luchando contra un solo enemigo. Los primeros exámenes de su momia, hechos con rayos X de baja resolución en los años 60, solo detectaron una herida y hablaron de una muerte rápida, casi una ejecución. El escáner de 2021, con muchísima más resolución,
deshizo esa versión por completo. No fue una ejecución, fue una emboscada. El patrón que hoy un forense asociaría un ataque coordinado de varias personas a la vez, mientras probablemente tenía las manos atadas a la espalda. Solo que aquí la víctima era el hombre más poderoso de Tebas. Su cuerpo llegó a los embalsamadores días después de morir, ya en descomposición, señal de que cayó lejos de casa, en campaña. Es hasta hoy uno de los primeros faraones del que conservamos evidencia física directa de una muerte en combate. Los embalsamadores no estaban preparando el cuerpo de un rey que había muerto en paz. Estaban viendo con sus propias manos cómo termina una guerra cuando alcanza al hombre que la dirige. El calor y los días de viaje ya habrían hecho su trabajo sobre el cuerpo. Hinchazón, decoloración, el olor inconfundible que cualquier embalsamador de la época sabría reconocer al instante. No era la primera vez que preparaban a un soldado caído, sí era la primera vez que preparaban a su rey. En el sentido más literal, lo que hoy podemos reconstruir es una autopsia resuelta 30 siglos tarde. La guerra que empezó con su sangre la continuaría su hijo Kamose, y la terminaría de ganar su hermano menor, Thutmose I, el hombre que expulsó a los Hyksos y fundó lo que hoy llamamos el Imperio Nuevo. Murió con apenas 35 años. Había pasado casi toda su vida adulta en campaña, terminando una guerra que su padre y su hermano no llegaron a ver resuelta. Ganó. Reunificó un país que llevaba más de un siglo partido en dos, y apenas tuvo tiempo de gobernar en paz el reino que acababa de reconstruir. Su momia muestra problemas musculoesqueléticos documentados por distintos estudios, seguramente causados por las incesantes guerras, aunque la causa exacta de su muerte sigue sin poder determinarse con certeza. Lo que sí sabemos es que su cuerpo fue enterrado una vez, y después su momia tuvo que ser escondida de nuevo para protegerla de los saqueadores. Su tumba original se perdió para la historia. La momia que hoy conocemos apareció siglos después en el escondite real de Deir el-Bahari, donde los sacerdotes ocultaron decenas de faraones para salvarlos de los ladrones de tumbas. Al hombre que devolvió el orden a Egipto lo escondieron 2 veces para que sobreviviera la historia. Thutmosis II. ¿Puede el hombre más poderoso del mundo conocido gobernar desde un cuerpo que se le rompe por dentro? Ese fue Thutmosis II, esposo de Hatshepsut, y también murió joven, entre los 30 y los 40, siendo uno de los faraones con reinado más corto de su dinastía, con la piel cubierta de lesiones compatibles con una enfermedad crónica severa. Gobernar exigía presidir ceremonias, liderar campañas, encarnar en persona la fuerza del Dios viviente, todo mientras el propio cuerpo se cubría de llagas que ningún médico de palacio sabía curar. En los templos lo pintaban como guerrero perfecto, corona y músculo. La distancia entre esa imagen oficial y el cuerpo real es exactamente la misma distancia entre lo que un poder quiere mostrar y lo que en realidad es. Su debilidad dejó un vacío de poder que su esposa Hatshepsut fue llenando en vida y que terminaría ocupando del todo tras su muerte. Hatshepsut. ¿Es posible borrar por completo una persona de la historia? Hatshepsut gobernó Egipto 20 años disfrazada literalmente de hombre. Barba postiza, nombre masculino en los cartuchos. Durante décadas nadie supo dónde estaba su cuerpo, hasta que en 2007 el egiptólogo Zahi Hawass anunció haberlo identificado por un método casi policial. Entre los cuerpos anónimos ya excavados del Valle de los Reyes había uno, catalogado simplemente como KV60A, con sobrepeso y sin ningún distintivo real visible, guardado casi un siglo en un almacén arqueológico con una simple etiqueta, descartado durante años por no parecer lo bastante importante para ser una reina. La prueba que cambió todo fue un diente guardado en una caja con su nombre, que encajaba, según su equipo, en el hueco dental exacto de ese mismo cuerpo ignorado durante décadas. Durante siglos nadie supo dónde estaba una de las personas más poderosas de la historia de Egipto. Todo podía depender, literalmente, de un solo diente. La identificación no es del todo pacífica. Hay egiptólogos que cuestionan la validez de esa prueba dental, pero es la hipótesis que mejor sostiene la evidencia disponible. Murió probablemente de un cáncer junto con diabetes y artritis severa. Y aquí llega lo más inquietante. En 2011, un equipo de la Universidad de Bonn encontró que un frasco de loción entre sus pertenencias, usado para tratar problemas de piel,
contenía una sustancia cancerígena. El frasco llevaba generaciones en su familia. Pensado como remedio para una afección cutánea benigna, nadie lo diseñó para hacer daño. Contenía benzopireno, un carcinógeno hoy prohibido en cualquier producto cosmético. Durante años se aplicó sin ninguna forma de saberlo una crema que podría haber contribuido al propio cáncer que la mataba. Es una de esas ironías que parecen escritas por un novelista, pero que la arqueología no ha conseguido descartar. Después de su muerte, su hijastro intentó borrar su nombre de cada templo, con tanto éxito que durante siglos la historia llegó a dudar de que hubiera existido. Entre el borrado deliberado de su nombre y un cuerpo sin identificar durante un siglo, Hatshepsut estuvo más cerca de desaparecer sin dejar rastro que casi cualquier otro gobernante de esta lista. Amenhotep III. El bisnieto de Hatshepsut, Amenhotep III, reinó casi 40 años en el momento más alto del Imperio Nuevo, y murió con el cuerpo devastado por dentro. Dientes destruidos por abscesos, infecciones crónicas que sin antibióticos podían convertirse en una sentencia. Hoy una semana de tratamiento resolvería la mayoría de esas infecciones. Hace 3000 años, sin ese tratamiento, podían acabar lentamente con el hombre más poderoso del mundo conocido. Cartas encontradas en Amarna muestran que hacia el final pedía a reyes extranjeros estatuas de dioses curanderos, el mismo hombre que decía haber cazado más de 100 leones, suplicando alivio a dioses que ni siquiera eran los suyos. Akenatón. ¿Qué ocurre cuando un hombre declara la guerra a todos los dioses a la vez? Akenatón intentó sustituir a todos los dioses de Egipto por uno solo, y desapareció del registro histórico sin momia confirmada, sin inscripción de su muerte, sin causa conocida. Un análisis de ADN de 2010 vinculó un cuerpo hallado en la tumba K555 con el padre biológico de Tutankamón, probablemente él, aunque la edad estimada del cuerpo no encaja del todo con la duración de su reinado. Las teorías van desde el asesinato, a manos del clero al que había despojado de poder, hasta la enfermedad. Ningún otro faraón de esta lista combina tantas preguntas sin respuesta en un solo cuerpo. Ni tumba propia confirmada, ni causa de muerte, ni siquiera la certeza absoluta de que ese esqueleto sea realmente el suyo. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. Su ciudad fue abandonada, sus piedras reutilizadas, su nombre raspado de cada monumento con el mismo cuidado con el que él había raspado el de otros dioses. No fue solo olvidado, fue borrado a propósito, por el hijo que heredó su trono y su cuerpo roto. Lo intentaron tan bien que durante casi 3000 años casi lo consiguieron. Tutankamón. Ese hijo es el faraón más famoso del planeta, y durante casi un siglo se habló de maldiciones y asesinato en torno a su nombre. Durante décadas, la pregunta fue ¿quién lo mató? El análisis genético de 2010 trajo una respuesta mucho más cruel. Probablemente nadie. Su propio ADN llevaba haciéndolo desde antes de nacer. Era hijo de un matrimonio entre hermanos, y su cuerpo cargaba el peso genético de esa decisión. Pie deforme, hueso muriendo lentamente por falta de riego sanguíneo y malaria confirmada genéticamente, la primera prueba de este tipo en la historia de la medicina forense. A eso se sumaban un paladar hendido y necrosis en los huesos de 2 dedos del pie, el catálogo casi completo de un cuerpo formado por generaciones de matrimonios entre hermanos y primos. En su tumba encontraron 130 bastones. No eran símbolos ni objetos decorativos guardados por lujo. Muchos muestran desgaste real en la base, la marca de un uso diario y constante. Todo indica que era un joven que necesitaba apoyarse para caminar con frecuencia. Es difícil reconciliar esa imagen con el joven guerrero que tantas veces aparece representado en el arte egipcio, cazando avestruces, abatiendo enemigos, con el vigor físico que la propaganda real exigía mostrar. Una tomografía de 2005 encontró algo más, una fractura reciente en el fémur izquierdo, con restos de líquido de embalsamamiento dentro de la propia herida, señal de que seguía abierta en el momento de morir. Combinada con la malaria, pudo ser el golpe final para un cuerpo que ya no tenía margen para resistir nada más. Aunque parte del equipo de excavación original manipuló el cuerpo con brusquedad, y no puede descartarse del todo que la fractura sea posterior a la muerte. El agujero de su cráneo, que alimentó décadas de teorías,
resultó ser del propio proceso de momificación. No lo mataron. Murió siendo un adolescente atrapado en un cuerpo que se rompía por dentro, y su viuda, sola en la corte, se convertiría en el centro de la siguiente historia. Su mayor enemigo nunca estuvo fuera del palacio. Había nacido con él. Llevamos 9 reyes, y todos comparten algo. Ninguno controló cómo terminó su propia historia. Lo que viene ahora ya no son víctimas del azar o de un cuerpo enfermo desde la cuna. Son en su mayoría los nombres que cualquiera reconocería en una lista de los faraones más poderosos que ha tenido Egipto. Y aún así, van a terminar exactamente igual. Ay fue el sucesor de Tutankamón, un veterano cortesano que llevaba décadas acumulando poder en la corte y que llegó al trono con más de 70 años, una edad extraordinaria para cualquier gobernante del antiguo Egipto. Pero antes de sentarse en él, alguien intentó impedir que aquella corona acabara sobre su cabeza. La viuda de Tutankamón, Ankhesenamón, escribió desesperada al rey hitita Suppiluliuma I, pidiéndole uno de sus hijos para casarse con él antes que con un sirviente, una referencia que la mayoría de historiadores interpreta como dirigida al propio Ay. El rey hitita no la creyó al principio. Ninguna reina egipcia había hecho jamás una petición así, y sospechó una trampa. Ella insistió en una segunda carta casi indignada, que todavía se conserva. ¿Por qué habrías de decir que te engaño? Si tuviera un hijo, ¿escribiría sobre mi propia vergüenza y la de mi país a un país extranjero? Convencido, Suppiluliuma envió a su propio hijo, el príncipe Zananza. Fue asesinado en el camino en circunstancias que nunca llegaron a aclararse oficialmente. El rey hitita culpó a los egipcios y Ankhesenamón terminó casándose con Ay de todos modos, pese a haber intentado editarlo por escrito. Egipto y el imperio hitita, las dos grandes superpotencias de su tiempo, entraron después en un conflicto que se prolongaría durante años, una guerra que empezó literalmente porque un matrimonio nunca llegó a celebrarse. La guerra que siguió por la muerte del príncipe no la pagó Ay, la pagaron otros. Gobernó apenas 4 años y murió, probablemente de vejez, rodeado del lujo de la corte más rica del mundo antiguo. Su tumba fue saqueada poco después, y su momia nunca ha podido identificarse con certeza. Después, Horemheb borró su nombre de los monumentos con la misma meticulosidad con la que Egipto había borrado antes el de Akenatón. Ni siquiera después de esperar toda una vida para convertirse en faraón, consiguió escapar del olvido. Ramsés II. ¿Qué precio tiene vivir demasiado? Siglos después, otro faraón rompería todas las reglas de su época. Ramsés el Grande gobernó 66 años y murió cerca de los 90, en un mundo donde morir tan longevo era prácticamente inaudito. Alcanzar esa edad lo convertía en algo casi sobrenatural para sus contemporáneos, y lo divinizaron en vida por ello. Pero su cuerpo, el mejor conservado de su época, muestra el precio real: artritis que volvía doloroso cada movimiento, arterias calcificándose, una infección dental crónica. Incluso su pelo lo delata. Un análisis forense de 1976 encontró que en su vejez se lo teñía con henna para disimular las canas. El faraón que se hacía llamar Dios viviente, preocupado por lo mismo que preocupa a cualquier anciano frente a un espejo. Años antes, en pleno vigor, había firmado con el imperio hitita el tratado de paz más antiguo que se conserva por escrito, sellando con un enemigo jurado una tregua que sobreviviría a ambos imperios. Un documento tan significativo que hoy cuelga una copia en la sede de las Naciones Unidas. Sobrevivió a 12 de sus hijos mayores, de un total de más de 100, viendo morir generaciones enteras de su propia descendencia mientras él seguía gobernando. Pocas tragedias son tan silenciosas como sobrevivir a casi todos tus hijos. Ningún templo, ninguna divinidad que él mismo se atribuyera, ningún monumento podía lidiar ese peso. Merneptah. Uno de los pocos hijos que le sobrevivieron fue Merneptah, que heredó el trono a los 60 años después de ver morir a todos sus hermanos mayores. Heredó además un Egipto que ya no era el de su padre, las arcas menos llenas, las fronteras más disputadas, el imperio en el inicio lento de su declive. Gobernó bajo la presión de invasiones constantes.
Su momia muestra una enfermedad cardiovascular muy avanzada. Arterias que, según quienes la examinaron, se habían vuelto tubos rígidos, casi palpables bajo la piel, aunque no puede afirmarse con certeza que esa fuera la causa exacta de su muerte. Quedó en la historia por una frase grabada en una estela, sin que él pudiera imaginar su peso futuro. La primera mención conocida del nombre Israel en cualquier documento fuera de la Biblia. Una sola línea, grabada para celebrar una campaña militar más entre tantas, terminaría siendo citada durante milenios en debates sobre los orígenes de un pueblo entero, mucho más de lo que se recuerda hoy al propio Merneptah. Ramsés III. Décadas después llega la conspiración palaciega mejor documentada de todo Egipto. Un estudio de 2012 encontró, oculta bajo los vendajes de la momia de Ramsés III, una herida en el cuello de casi 7 centímetros de ancho, que atravesaba la tráquea y llegaba hasta la columna, incompatible con la supervivencia. La momia había sido estudiada, fotografiada, catalogada, incluso expuesta. Durante más de 3000 años, nadie sospechó que bajo aquellos vendajes ya examinados por generaciones de expertos, seguía escondida la prueba de un asesinato. El crimen permaneció literalmente envuelto, delante de los ojos de todo el mundo, hasta que la tecnología moderna volvió a abrir el caso. Dentro de la propia herida apareció un amuleto del ojo de Horus, colocado ahí por los embalsamadores para que aquello pareciera un ritual protector y no un crimen. Ellos sabían exactamente lo que estaban ocultando. Ningún ritual funerario coloca un amuleto protector dentro de una herida ya causada. Solo maquillaje religioso sobre un crimen de Estado. Un papiro judicial de la época confirma la conspiración. Su esposa secundaria, Ti, organizó un golpe para poner en el trono a su propio hijo, Pentagüer, reclutando generales y mujeres del harén real. El juicio que siguió fue tan implacable como la propia conspiración. 28 conspiradores fueron ejecutados y a otros 10, entre ellos Pentagüer, se les permitió quitarse la vida por su propia mano. A varios además les cambiaron el nombre en los propios documentos judiciales por versiones burlonas y malditas de sus nombres reales, un castigo pensado para seguir doliendo incluso después de la muerte. Un cuerpo enterrado junto al del rey, envuelto en piel de cabra, sin ningún honor, corresponde, según el análisis genético, casi con certeza, a ese hijo. Consiguieron matar al rey. No consiguieron el trono. Ramsés III murió con una máscara de oro sobre la cara y un secreto guardado durante 30 siglos. Con él se cierra la última gran época de Egipto gobernada, en su mejor momento, por egipcios. Lo que viene a partir de aquí es un país que empieza a fragmentarse, gobernado cada vez más por libios, nubios y finalmente griegos, hasta que ni siquiera los propios egipcios vuelvan a sentarse en su propio trono. Sheshonq I. Más de 2 siglos después, ese cambio ya era una realidad. Sheshonq I, de origen libio, fundó una nueva dinastía y aparece confirmado, de forma independiente, en inscripciones egipcias, registros del Próximo Oriente y en la Biblia hebrea, donde es el rey que saqueó Jerusalén. ¿Qué 3 tradiciones históricas distintas, Egipto, sus vecinos de Oriente Próximo y los cronistas bíblicos, coincidan en describir al mismo hombre es en arqueología casi una rareza. Pocos faraones cuentan con una confirmación tan sólida e independiente de su propia existencia. Y aquí está la ironía. A pesar de ser uno de los faraones mejor documentados de toda la historia egipcia, su propia tumba jamás ha sido encontrada. Taharka. Generaciones más tarde el poder llega desde el sur. Taharka gobernó al mismo tiempo Egipto y el reino de Kush, uno de los territorios más grandes que cualquier faraón llegó a controlar. Un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta las profundidades de Nubia, más de 2000 kilómetros de un extremo a otro bajo una sola corona, hasta que los ejércitos asirios le arrebataron Egipto y lo obligaron a retirarse a su tierra natal. Ahí murió, de causas naturales, exiliado. Su muerte fue tranquila, su derrota, enorme. Está enterrado bajo la pirámide más grande de todo el cementerio real nubio de Nuri, más alta que cualquiera construida por sus antecesores en siglos, un último gesto de grandeza levantado por un rey que ya solo gobernaba el recuerdo de lo que había perdido, mientras el reino que no pudo conservar seguía existiendo sin él. Nectanebo II. Casi 3 siglos después de Taharka,
La línea de faraones nacidos en la propia tierra del Nilo se apaga. Nectanebo II fue el último de ellos en gobernar como rey independiente, antes de que 3000 años de soberanía nativa llegaran a su fin. Huyó al sur cuando Persia invadió, cruzando la misma frontera que sus antepasados habían defendido durante generaciones, dejando atrás un trono que ningún egipcio de nacimiento volvería a ocupar jamás. Y después, simplemente, deja de existir en cualquier registro, sin tumba, sin fecha, sin relato. Es uno de los finales más extraños de toda la historia egipcia. No hay una muerte, hay un silencio. Siglos después, los griegos lo convirtieron en leyenda, el padre secreto de Alejandro Magno, ficción y no historia, pero reveladora de cuánto pesaba su nombre incluso desaparecido. Su sarcófago de granito, tallado para protegerlo en su viaje al más allá, terminó siglos después convertido en pila de abluciones rituales en una mezquita de Alejandría. Miles de manos desconocidas lavándose sobre la piedra que debía custodiar, en secreto, el cuerpo de un dios viviente. El último faraón nativo de Egipto, convertido en objeto de uso diario para una ciudad que ya ni siquiera recordaba quién había sido. Ptolomeo IV, Filopator. A partir de aquí Egipto ya no lo gobiernan egipcios, sino la dinastía griega de los Ptolomeos. Ptolomeo IV Filopator, el que ama a su padre, probablemente tuvo algo que ver con la muerte de su propia madre, según varias fuentes antiguas, y murió él mismo en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Esas mismas fuentes apuntan a una conspiración de sus propios ministros, encabezados por Sosibio y Agatocles, dos consejeros que llevaban años acumulando poder en la sombra, que ocultaron su fallecimiento durante meses mientras aseguraban el trono para su hijo de 5 años. Durante ese tiempo la corte siguió funcionando con una normalidad estudiada. Se despachaban documentos, se recibían embajadores, se administraba justicia en nombre de un rey que ya no podía firmar nada. Había ganado años antes una batalla histórica contra Siria, armando por primera vez a soldados egipcios nativos. Una decisión que, sin que él lo supiera, sembró la resistencia interna que acabaría desestabilizando el reino durante generaciones. Murió, según la tradición que nos llegó, rodeado de gente que lo traicionaba mientras él miraba hacia otro lado. Cleopatra VII. 170 años después, esa misma dinastía griega se apaga con la reina más famosa de toda la historia antigua. Cleopatra murió a los 39 años, la última faraona de 3000 años de gobierno egipcio. La imagen de la serpiente escondida en una cesta viene de un historiador que escribió 100 años después del hecho y nunca estuvo presente. Existe una hipótesis alternativa, del historiador alemán Christoph Schäfer, una combinación deliberada de opio, cicuta y acónito, una muerte rápida y sin la desfiguración que causa el veneno de serpiente. No es la posición mayoritaria entre historiadores, pero si es cierta, confirma algo que sí sabemos seguro. Fue una muerte elegida, no improvisada. Incluso en sus últimos minutos siguió tomando decisiones políticas. Su muerte fue, probablemente, el último acto de gobierno que le quedaba. Roma la quería viva, para exhibirla como trofeo en un desfile triunfal. Un triunfo romano no era solo desfilar encadenada por las calles. Solía terminar con la ejecución pública del prisionero más importante, ante una multitud que celebraba la caída de todo un reino en la figura de una sola persona. Y falló en evitarlo. Octavio ganó Egipto. Cleopatra consiguió impedir que también ganara su última imagen. De las últimas gobernantes de su dinastía, fue la única que aprendió a hablar la lengua del pueblo que gobernaba, y fue la única que consiguió algo que ninguno de los anteriores logró: elegir el final de su propia historia. Se proclamaron dioses, levantaron templos, construyeron tumbas para desafiar al tiempo. Ninguna de esas cosas pudo cambiar el mismo final. 3000 años después, sus imperios han desaparecido, sus tronos están vacíos. Lo que sigue aquí no es el poder que tuvieron, son sus huesos.